Curiosa es la biografía de George Miller. Nacido el 3 de marzo de 1945 en Queensland, aunque en un primer momento ejercía de médico, poco a poco se interesó por el cine y decidió realizar un curso en la Universidad de Melbourne, que le cambió por completo sus planes de vida. Amante confeso del spaghetti western y el cine más violento de los años 70, en la línea de Peckinpah, pocos podían haber adivinado que ese ex médico que soñaba con hacer películas sería el artífice de toda una industria en su país de origen. En 1978, con un presupuesto ínfimo de $300.000, financiado la mayoría por el propio Miller y algunos amigos suyos, y protagonizado por aquel entonces por un desconocido Mel Gibson, Miller cambió las reglas del juego. En 1979 se estrenaba Mad Max Salvajes de la Autopista. Situada en un futuro postnuclear, la película nos contaba la historia de Max, un policía encargado de la vigilancia de una autopista que tenía que vérselas con unos criminales que actuaban como vándalos, sembrando el pánico por las carreteras. Cuando, durante una persecución, Max acababa con Knight Rider, el líder del violento grupo, el resto de la banda juraba vengar su muerte dando como resultado la pérdida de la familia de Max a manos de dichos criminales, desatando consigo una espiral de venganza, fuego y sangre y la pérdida de la cordura de su protagonista, en un mundo en el que solo sobreviven los más fuertes y letales a la carretera. Como uno diría, el resto es historia. Más de 100 millones recaudados en todo el mundo, dos secuelas expandiendo el apocalíptico mundo de Miller, Mel Gibson convertido en estrella mundial, y un director con ganas de contar mucho más, eso sí, de una manera más salvaje y más épica. Lo malo, tuvimos que esperar 30 años para la siguiente entrega de Mad Max. Sí, amigos míos, si no os habéis dado cuenta, hoy el especial va de Mad Max Furia en la carretera. Es muy curiosa la carrera post-Mad Max de George Miller, para muchos irregular. Hay que decir que después de la tercera entrega, Miller se fue apartando un poco del cine apocalíptico de acción, de sudor, sangre, con un montaje adrenalítico en pro de producciones, por así decirlo, de género fantástico. Cabe destacar para mí Las Brujas de Eastwick, una película que no fue bien recibida en su momento, pero que yo le tengo un especial cariño con un genial Jack Nicholson, aparte de Michelle Pfeiffer, Susan Sarandon o Cher. Y después hizo El aceite de la vida, un drama que para mí es bastante interesante, pero que iba alejando progresivamente del cine que hizo grande al bueno de George Miller. Me imagino que no fueron pocas las ofertas tanto para Miller como a Mel Gibson, que en los 90 hay que recordar que era una estrella totalmente mundial, y que seguramente por problemas de agenda y por interés o de no tener la historia necesaria que querían contar, fueron demorando esa esperada cuarta entrega. También es verdad que Miller creo que estaba esperando que existieran los efectos especiales suficientes para recrear una historia de un calado tan épico que pasará a la historia del cine. Pero hay que decir que fueron pasando los años, las décadas, porque recordad que son 3 décadas hasta que nos encontramos con Mad Max Fury Road respecto a la tercera entrega. Y fundamentalmente lo que se dedicó el bueno de Miller fue a películas familiares. Suyo es el guión de Babe el Cerdito Valiente, que no dirigió, pero era el máximo responsable, y su secuela horrible, Babe el Cerdito en la Ciudad. Y también lo último que se sabía de Miller, pero que dejó en buena relación con Warner Bros., fue las películas de Happy Feet. Bueno, hay que reconocerlo, el pingüino es ideal. Teniendo en cuenta Happy Feet, pocos éramos lo que esperábamos que el bueno de Miller retomaría la saga que le hizo famoso, y sin lugar a dudas, la que más ansiábamos todos los apasionados del cine de acción. Pero como siempre, en este tipo de especiales, vamos a hablar de la génesis de Mad Max Fury Road. Sed testigos. En los años 90, Miller tenía en su cabeza realizar una cuarta entrega de Mad Max, de nuevo con Mel Gibson de protagonista. Pero no era empresa fácil. Los derechos del personaje eran propiedad de Warner Bros., que como todo estudio podía hacer lo que quisiera con el mismo, dárselo a otro director, contratar a otro actor e incluso hacer un remake, algo que a Miller le molestaba profundamente. Puso todos sus esfuerzos en recuperar los derechos de su bebé, y después de duras negociaciones con Warner, finalmente recuperó los derechos de la saga a mediados de 1995, y con otro estudio, 20th Century Fox, esperándole para que rodara con libertad creativa la esperada cuarta entrega. Teniendo ya los derechos de vuelta de su obra preferida, de su bebé, el bueno de Miller se le ocurrió en el verano del 98, en un vuelo que estaba de Los Ángeles a Sydney, lo que sería la trama principal, que se iba a alejar un poco de la contienda por el petróleo, por la gasolina. En este caso se iba a centrar en una historia más humanista, que tenía que ver con mujeres explotadas por el patriarcado
apocalíptico que iba a representar Immortal Joe. Esta idea se le fue generando en la cabeza al bueno de Josh Miller y progresivamente iba desarrollando una idea que era la siguiente. Quería hacer una película que se pudiera entender prácticamente sin diálogos, que podía verse en Japón sin subtítulos y la gente entendiera perfectamente de qué iba. Que la fisicidad, que la acción hablara por sí misma y que las acciones de los personajes se reflejaran por sus acciones. Eso conllevaba de que el guión, como tal entendemos una narración escrita por un escritor, iba a ser diferente en este caso. Para ello contó con Brendan McCarthy, que es un escritor de culto de cómics y dibujante, que fundamentalmente a la hora de establecer el guión, más que un guión, lo que estableció fue una serie de maravillosos storyboards, que a la postre después se iban a reflejar en la película, pero relajaos, porque estamos hablando de 1998. Le dan luz verde en el 2003, pero debido a una serie de catastróficas dichas climáticas que iban a ser rodadas en el desierto de Australia, la preproducción se paralizó y no había ni actor contratado, y ya el propio Miller confirmó que Mel Gibson estaba en otros menesteres y que era demasiado mayor para el papel, por lo tanto había que buscar un nuevo actor para dicha película. Ejemplo de cómo se planteó la película, os dejo aquí un claro ejemplo del guión, mejor dicho storyboard, que Josh Miller siguió a rajatabla y que, por qué no decirlo, es una obra maestra en cuanto a storyboard se refiere de Brendan McCarthy. Hay que recordar una cosa muy simple: una vez que ya la película se puso en marcha, que luego llegaremos a eso, la película contó 3.500 bocetos storyboards, de los cuales el bueno de Miller al final realizó 3.500 tomas a la hora de realizar la película. Dicho de otra manera, siguió fielmente todo el planteamiento visual que se había planteado en los storyboards. Simplemente genial, increíble, una película puramente visual como es el puro cine, como si de cine mudo se tratara. La visión de Miller desde luego la tenía muy clara. La mala pata que tuvo es que, debido a que en el 2003 se paralizó la película, tuvo que dedicarse a otras cosas como Happy Feet y dejó un poco quizás aparcado Mad Max Fury Road. Una auténtica desgracia para todos los seguidores, y también porque tenía en mente volver con Warner, que lo había vuelto a recibir con los brazos abiertos, pero no para hacer Mad Max Fury Road, que es lo que llevaría unos cuantos añitos más para llevarlo a cabo, sino para hacer un proyecto ambicioso que era Liga de la Justicia Mortal. Ya por 2005-2006, después de hacer la primera película de Happy Feet y la buena relación que se volvió a establecer entre Warner y Josh Miller, le encargaron hacer la película de la Liga de la Justicia, que iban a ser todo rodeado de actores jóvenes. De hecho estaba Armie Hammer, que no era apenas conocido, que lo eligió como Batman. DJ Catrona, que lo habíamos visto en G.I. Joe, iba a ser Superman. Y, como curiosidad, Megan Gale, Wonder Woman. Luego la recuperaría para Mad Max Fury Road. ¿Por qué esta película nunca vio luz? Es más, va a haber un documental de la preproducción de la película. Se dieron varios motivos: la huelga de guionistas en el 2008, que paralizó prácticamente el rodaje, problemas de presupuesto, y las malas lenguas dicen que Christopher Nolan, como estaba todavía realizando su trilogía Caballo Oscuro, no quería otra visión de otro director que pudiera perjudicar la suya. Estos fueron los motivos los cuales un proyecto fallido y que le hizo que se demorara más en otros, como por ejemplo Mad Max Furia en la carretera. Pero sin lugar a dudas, la no realización de Liga de la Justicia Mortal fue lo que, después de Happy Feet 2, lo que por fin hizo que reanudara su proyecto soñado. Y como curiosidad, voy a poneros una imagen de Megan Gale como Wonder Woman. Recuerdo que va a haber un documental que va a entrar en preproducción sobre todo lo que ha acontecido en ese proyecto fallido. Pero bueno, vamos a pegar un vistazo a ver cómo lucía Megan Gale como Wonder Woman. Joder con la Wonder Woman de Miller. Después del fallido proyecto de Liga de la Justicia Mortal, era la ocasión perfecta para que sí se pusiera en marcha Mad Max Furia en la carretera. Y ya se pusieron en 2010 manos a la obra con un presupuesto de 150 millones de dólares que Warner desembolsó por cariño a Josh Miller para que por fin pudiera hacer una película al gusto de él, sin ningún tipo de limitación, libertad creativa total. Él se basaría fundamentalmente en que las escenas de acción fueran las más espectaculares jamás vistas, utilizando coches de verdad. Cuando chocan, se revientan de verdad. Cuando algo explota, explota de verdad. Y utilizando la menor parte de efecto especial. O dicho de otra manera, los efectos especiales serían para ayudar a la narración o para mejorar la acción que veríamos en la película. Y el reparto, ¿qué reparto, señores y señoras? Charlize Theron, Imperator Furiosa, siempre lo tuvo claro el bueno de Josh Miller. Y quien iba a coger el relevo para el personaje de Mad Max, inmortalmente interpretado por Mel Gibson, fue el actor de moda, o esos que estaban condenados a ser una de las estrellas en los años venideros, ni más ni menos que el actor
de Bronson, el actor de Origen y El Caballero Oscuro, la leyenda renace en el papel de Bane. Estamos hablando del maravilloso Tom Hardy. Os dejo qué opina Josh Miller tanto de Charlize Theron como de Tom Hardy. I'd seen his work and it was so disparate that he could take on anything. That's number one. And number two, the moment he walked through the door, he reminded me of Mel Gibson when Mel first walked through the door 30 years ago. Tom was 6 weeks old when we began shooting the first Mad Max. And but there's that sort of very powerful animal charisma, let's just say. And he's an actor who's daring, who's prepared to try anything. Seriously, I can't think of any other actor, I'm sure there are, who could have played Furiosa. But Charlize is Furiosa to me. I mean, she's a person of great stature, physically and in her spirit. She's not afraid to take on anything. She was the one who said, listen, she wouldn't mess with her hair. I want to have a buzz cut. And I thought, yeah, go for it. That's fantastic. And you know, having been a ballet dancer and a very gifted one, she's got that physical discipline, that precision, where she too can convey a lot of emotion without any words. Really, it's all in gesture and what's going on inside. So, yeah, she's Furiosa. Ya que hemos hablado de Tom Hardy y Charlize Theron, hay que decir que un rumor que luego se confirmó es que la relación entre ambos durante el rodaje fue muy complicado. Como el rodaje se prolongó más de 6 meses en Namibia, pongamos mucho calor de día, mucho frío de noche, alejados de su casa y ante un guión que como tal no existía, sino eran bocetos, storyboards, como coreografías en escenas de acción, los actores no sabían muy bien lo que estaban rodando y todo parecía que iba a ser un gran fracaso. Hasta los ejecutivos de Warner se empezaron a poner nerviosos. No ayudó por lo tanto la relación con el director, pero tampoco entre sus dos estrellas. Es más, Zoe Kravitz confirmó que la relación de Tom Hardy y Charlize Theron fue de todo menos buena. Tom Hardy estaba silencioso, ido, y Charlize Theron era la que intentaba tirar del barco con todos los actores. Luego Charlize Theron reconoció de que recibió, al final del rodaje, cuando todo acabó bien, una nota con un retrato de Tom Hardy, reconociendo que ella podía ser a veces un poco insoportable, pero sin lugar a dudas era una maravillosa actriz y que le tenía mucho cariño. Ese retrato, la buena Charlize lo guarda en su despacho. Pero esa es una de las 1000 de anécdotas, un rodaje complicadísimo, con una logística, como todo se rodaba y se rompía de verdad en orden cronológico, una de tantas anécdotas que vamos a mencionar. Ahora vamos a decir algunas de ellas de cómo fue el rodaje de Mad Max Fury Road. Mad Max Furia en la carretera es ya considerada por muchos como un clásico del cine de acción. Y no es para menos, el film sobrepasó las expectativas. Su director Josh Miller dio una lección de cátedra a los directores jóvenes de cómo filmar escenas de acción, y Charlize Theron se consagró como una de las más rudas heroínas de la historia del cine de acción. Previamente a la contratación de Tom Hardy, hay que indicar que otros actores que tanteó el bueno de Miller fueron Jeremy Renner, Ojo de Halcón, en Los Vengadores, y sobre todo el que era el preferido, Heath Ledger. Tristemente, en el 2008 falleció, por lo tanto, la siguiente opción fue Tom Hardy. Para recrear el aspecto de la película, George Miller estableció 2 condiciones que debían seguir la producción. La primera era que la fotografía debía ser tan colorida como fuera posible, para poder diferenciar el film de otras películas posapocalípticas, las cuales típicamente son representadas con colores sombríos. Y en segundo lugar, la dirección de arte tenía que ser hermosa, ya que Miller razonó que las personas que viven en condiciones posapocalípticas tratarían de encontrar cualquier residuo de belleza en un entorno tan magro. Entre los referentes artísticos de la película, el bueno de Miller se inspiró en El Bosco y en alguna que otra toma, que puede ser muy concreta, en la obra de Salvador Dalí. Esta es la segunda película de Mad Max, en la que actúa Hugh Keays-Byrne, un actor prácticamente que ya no trabajaba. Ella había interpretado al villano de la primera entrega de la saga de Mad Max, y en este caso le tocó repetir de villano interpretando a Important Joe. El guitarrista con llamas en la película es un artista y músico australiano cuyo nombre es Sean Hape, mejor conocido como Iota, que no idiota. En una entrevista mencionó que la guitarra pesaba 132 libras y que lanzaba llamas de verdad, las cuales controlaba usando la barra Weigh Me. Siguiendo con un elemento tan fundamental en esta película como la música, que el propio George Miller reconoció que la película quería o pretendía que fuera lo más parecida a una ópera de heavy metal,
que la verdad es que la definición viene muy bien para esta película, contó con los servicios de Yankee XL, primero DJ holandés que se hizo conocido en todo el mundo haciendo un remix de la canción mítica de Elvis A Little Less Conversation, y después se ha dedicado ya fundamentalmente a hacer bandas sonoras, como por ejemplo la tan mítica de Batman v Superman. De acuerdo con Josh Miller, el 80% de los efectos que vemos en esta película son efectos prácticos, es decir, cuando ves que dos coches chocan, chocan de verdad, y un 20% es CGI. Para mí, lo que intentó Josh Miller era retratar con la mayor realidad posible una escala épica pocas veces alcanzado en el cine contemporáneo. Cine contemporáneo que últimamente abusa demasiado del CGI, perdiendo la sensación de realismo por parte del espectador. Creo que Miller en esta película conjugó perfectamente los efectos especiales que puede dar la tecnología actual con los efectos prácticos en los cuales los especialistas se dejan literalmente el pellejo, jugándose la vida. La sensación salta a la vista. Como estamos viendo, el uso de querer mejorar ciertos escenarios lo único que hace que la película sea más preciosa, más rica en detalles y prácticamente son imperceptibles para el espectador. Como muchos de los responsables de la producción, la forma en la cual Miller retrató esta película era como si se tratara de una novela gráfica. Ves algo de irrealidad, como un mundo que no existe, pero eso es lo que hace que sea una película totalmente maravillosa para los ojos del espectador. Ya habíamos mencionado que la relación de Tom Hardy y Charlize Theron no fue la mejor durante el rodaje de Mad Max, pero paradójicamente los dobles de acción de ambos, tanto de él como de ella, se conocieron en dicho rodaje y saltaron chispas, produciéndose un matrimonio que perdura a día de hoy. Después de todas las anécdotas que hemos mencionado y hemos comentado, que hacen quizá un poco mejor este visionado para entender por dónde pasó esta película para convertirse en la película de culto que es a día de hoy, quizás lo que toca es hacer una reflexión crítica de la misma. Yo ya la mencioné como una de las 50 películas imprescindibles de la última década. Quizás es la última gran película de cine de acción. Es agradecer que Josh Miller hiciera esta locura, esta ópera de heavy metal en el que los coches explotan de verdad. Esa escala épica que creo que se va perdiendo con el CGI pasando cada vez los años. Ejemplo de ello, compra Jurassic Park, la primera con Jurassic World. Se nota más el cartón y quieras o no, la experiencia como espectador es diferente. Pero sabiamente con los medios que tiene a día de hoy, Miller a sus 70 años cuando rodó esta película, que manda narices la edad que tenía y que demostrara que la labor de dirigir escenas de acción puede ser de un artesano o de un maestro. El montaje, Dios mío, que se lo encargó a la propia mujer de Miller, que creo que no tenía mucha experiencia en esto de editar, pero se llevó el Oscar a la mejor edición. El montaje quiero decirlo porque la película deja sus pausas, deja perfectamente que el espectador, aunque vaya a las escenas ralentizadas o más frames, más veloces para causar esa sensación de ansiedad que tiene toda la película, en todo momento ves lo que está ocurriendo, cómo se carga una pistola, quién pega a quién, qué coche está chocando en cada momento. Eso, por ejemplo, en las películas de Transformers de Michael Bay se ha ido perdiendo. Tom Hardy. Vamos a hablar de un tema que es el feminismo. Esta película se anticipó un poco al movimiento Me Too porque que te presentara una personaje tan valiente, tan increíble como Emperatriz Furiosa es de alabar. Está al mismo nivel que Max. Es más, casi podríamos decir que Max parece un secundario en su propia película. Pero si lo pensamos bien, no hay que escandalizarse. A partir de la segunda película de la saga de Mad Max, Max siempre, en la segunda y la tercera, es un personaje, un antihéroe que vaga por el mundo destrozado, que va por el desierto, como el que dice Perdido, que ahora que lo pienso tiene una cierta cara religiosa, y que se encuentra a personas que, muy a su pesar, acaba ayudando para hacer lo correcto. Y eso es ejemplar porque siempre al final, en vez de quedarse con la gente que ha ayudado, decide seguir vagando en busca de que se acallen esas voces que le torturan y que no le dejan dormir, que lo han vuelto totalmente loco porque es un personaje que lo ha perdido todo, perdió a su familia y no encuentra paz. Está condenado simplemente a ser un ente que sobrevive, pero mientras que sobrevive, como todo buen antihéroe, ayuda a los que se encuentran. Un poco como Vampire Hunter D, podríamos decirlo, por hacer una referencia de cómics o de manga. A mí es una película que me fascina. Sinceramente es una película que demuestra que cuando un artesano pone todo su conocimiento en el mundo del cine, plano medio, plano general, panorámica, plano detalle, con un montaje adrenalítico, pero sin perder de vista nunca que el espectador se tiene que enterar de lo que está ocurriendo, otra cosa que el cine de acción ha perdido creo que en los últimos años, la experiencia es la mejor película de acción que se podía haber realizado en este momento. Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult, todos están sublimes. Una película avanzada y quizás la última gran película del cine de acción.
y eso es mucho decir. La película acabó recaudando casi 400 millones de dólares en todo el mundo, quizá no un mega taquillazo, pero sí lo suficiente como para recuperar la inversión. Es más, cuando se sacó en DVD, las ventas fueron estratosféricas. Ahora mismo la situación es la siguiente, y aparte ganó 6 Oscars, que se me olvidan casi todos los técnicos, incluido La mujer de Miller, que ganó edición como habíamos comentado, y también se llevó una nominación Charlize Theron. Podemos considerarla un éxito de culto, una película que todo fan del buen cine de acción entra en sus favoritas. ¿Cuál es el futuro de la saga de Mad Max? Josh Miller quiere hacer un spin-off de Furiosa, el personaje de Charlize Theron, que querrá seguramente, o se rumorea, recrear los primeros años o de dónde salió el personaje, aunque ya tenemos bastante avanzado en la película que hemos comentado hoy. Y se está comentando que Anya Taylor-Joy, la actriz de La Bruja, va a encarnar a esa versión joven de Furiosa. Esperemos que lo haga más pronto que tarde y no tengamos que esperar otros 30 años, fundamentalmente porque Josh Miller ya tiene 75 palos. Y también esperamos que los caminos de Furiosa y de Max se vuelvan a cruzar en una tercera película, en esta nueva oda al cine de acción realizada de una forma brillante y artesanal como en los viejos tiempos, pero a una escala jamás vista. Poco más que añadir, premios y premiadas. Desde aquí recomendaros que quedaros en casa, cuidados unos de otros, no sea que acabemos en un mundo tan apocalíptico como el que vive Max. Y poco más que añadir, chicos. Ha sido un placer comentarlo con vosotros, suscribiros al canal, darle like, dislike, lo que queráis, pero sobre todo cuidaros unos de otros. Se os quiere.